Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver la ficha insertar y dentro de ella el grupo de comando de filtros. Entonces, para ir allí, pues vamos a la ficha insertar, posteriormente en filtros. Vamos o necesitamos, para insertar como tal esos filtros que se refieren a una segmentación de datos o a una escala de tiempo, necesitaremos ya sea una tabla de datos como la que tenemos acá o una tabla dinámica. Recordemos que también podemos construir una tabla dinámica a partir de esta tabla de datos. Entonces vamos a proceder primero a crear una tabla dinámica con este origen de información dentro de la misma hoja. Entonces vamos a decir que la ubicación de esa tabla dinámica sea H1. Vemos aquí la información. Ahora vamos a poder insertar una segmentación de datos. La segmentación de datos básicamente es un filtro. La segmentación de datos comprenderá alguno de los campos o los rótulos de columna que están dentro de esta tabla o dentro del origen. En este caso, solo puedo hacer una segmentación de datos para fecha, vendedor, ingresos, gastos y resultado, para los campos que estén disponibles de esta tabla o de la tabla dinámica. Mientras que, por ejemplo, la escala de tiempo, solo podré insertar una escala de tiempo para los campos de tipo fecha. Estos campos de tipo fecha, pues básicamente si los paso a número, pues aquí me va a mostrar que es un número representado en 43.525, que es básicamente la diferencia que existe o la cantidad de días que existen desde 1 de enero de 1900 hasta el día objeto de la validación, que por ejemplo en este caso es 3 de abril de 2020. Sin embargo, pues a esta tabla tengo datos que son aleatorios, básicamente. Entonces si recalculo, pues me van a cambiar como tal los datos. Entonces los voy a dejar fijos en esta oportunidad para visualizar los filtros. Entonces, teniendo como tal esta tabla, me voy aquí a insertar segmentación de datos y evidentemente me aparecen los 5 mismos campos que representan los 5 rótulos de columna o títulos. Voy a seleccionar, por ejemplo, vendedor. Puedo seleccionar, por ejemplo, vendedor y al mismo tiempo cualquier otro elemento o ítem que quisiera. Por ahora solo voy a seleccionar el vendedor, de forma tal que si yo, por ejemplo, selecciono Camila, me va a mostrar solo la información de esa persona. Si selecciono Carolina, de igual forma, Guillermo o Valeria. Ahora puedo también seleccionar aquí, por ejemplo, en la tabla dinámica, agregar la fecha y al mismo tiempo agregar el resultado del ejercicio. Entonces puedo insertar una segmentación de datos para esa tabla dinámica. Por ejemplo, insertar segmentación de datos y voy a colocar el vendedor. Automáticamente, como esa tabla dinámica esto es un campo de tipo fecha, automáticamente la tabla dinámica me los agrupa en años, trimestres y la fecha específica. Por lo tanto, son campos como adicionales. Significa que si yo le doy a insertar una segmentación de datos, ya me van a aparecer años, trimestres y el campo original que era la fecha. Entonces puedo agregar también una segmentación de datos por año. Y aquí podría empezar a hacer los filtros. Solo quiero la información de Camila, solo la de Carolina, solo la de Guillermo, solo de Valeria, etc. Y para algún año específico o sencillamente para todos. Esta segmentación de datos, por ejemplo, la puedo visualizar también en columnas. Aquí la estoy visualizando filas, o sea, cada campo o cada ítem de ese campo que se llama año lo estoy visualizando en un registro o en una fila independiente. Pero puedo visualizarlo en la misma fila, pero en columna separada. Entonces, por ejemplo, lo puedo visualizar de esta manera. 2018, 2019, 20, etc. Y aquí puedo decirle desagrupar en la tabla dinámica. Si le digo desagrupar, pues evidentemente me elimina
la segmentación de datos que anteriormente estaba creada para los años. Y aquí voy a insertar también una escala de tiempo. Debido a que aquí como tengo una fecha, entonces puedo insertar la escala de tiempo. Y la escala de tiempo entonces va a recolectar toda la información aquí básicamente por meses, de acuerdo a lo que yo tenga señalado aquí en la parte superior. Entonces puedo señalar 2018, 2019 y 2020. Me dice, si digamos quisiera mirar cómo está conectada esta segmentación de datos o la parte que se refiere a la escala de tiempo, me dirijo aquí a conexiones. Y en conexiones pues miraré a qué tabla hace referencia. Entonces, por ejemplo, aquí solo está conectándose a esta tabla dinámica, que es la tabla dinámica 3. Entonces aquí yo estoy visualizando el resultado, pero por ejemplo no quiero visualizar en esta parte la fecha. Quito como tal ese campo y me va a mostrar solo el resultado. Y voy a adicionar a esa tabla dinámica también lo que se refiere a los gastos y a los ingresos. Y los voy a colocar aquí en la parte de las filas. Entonces tengo, digamos, mi información dispuesta de esta manera. Ahora, entonces, puedo decir que esta segmentación de datos se conecta a las dos tablas dinámicas que tienen el mismo origen o sencillamente a una. Es decir, no voy a utilizar la segmentación de datos para la tabla dinámica 4 que está en esta misma hoja. Entonces, este es el total de resultado, gastos e ingresos. Pero si lo filtro, solo veo que me cambia es esta tabla dinámica. Y lo mismo sucede básicamente con la fecha. Puedo también en la escala de tiempo mirar mis conexiones. Puedo quitar la que se refiere a la tabla dinámica 4. Aquí tengo mis datos originales, solo que resumidos, cuánto es el resultado total, los gastos totales, los ingresos totales, pero con mi segmentación de datos y con mi escala de tiempo, aquí sí filtro única y exclusivamente esta primera tabla dinámica. Entonces la segmentación de datos y la escala de tiempo básicamente son filtros que se le aplican a una tabla o a una tabla dinámica. Entonces esto mismo pudimos haberlo utilizado para la tabla o como lo hicimos en esta oportunidad para la tabla dinámica. Espero que les haya servido y muchas gracias.